En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una emisión más de su podcast Panorama Digital. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita con ustedes, llevando el podcast a sus sentidos desde los dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Hambre de poder, aspiraciones oscuras que han destapado jugaditas, ataques y señalamientos en los sectores de oposición develan lo que podría llegar a ser un mandato a través de ellos. Bajeza que tanto han criticado de la derecha, hoy los toma, hoy devela lo que puede ser al interior de un eventual gobierno de izquierda, un pensamiento sustentado en auspiciar el terrorismo, el poder desestabilizador de no aceptar lo que es resultado de las urnas. Se está al frente de un entorno que preocupa para lo que puede venir en el devenir de los colombianos, contexto que llama a fijar la atención y prender las alarmas para tener medios de comunicación que estén al frente de cuestionar, confrontar y pedir cuentas a cada uno de los actores que están inmersos en campaña. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Egolatría, delirio de persecución y ansias de poder despiertan odios y pasiones al interior del pacto histórico, calvario de fuego amigo que atomiza aspiraciones electorales. Inexplicable resultó para los sectores de izquierda el señalamiento directo de la administración distrital a los íconos de la fuerza humana, endilgándoles la polarización y radicalización de los jóvenes en la capital de la República. Secreto a voces que carece de pruebas, llama a profundizar en la investigación de la presencia de mezquinos intereses políticos ocultos en los hechos de vandalismo que se hacen parte de la cotidianidad en zonas neurálgicas de la ciudad. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Estigmatización juvenil, perfectamente ganada por parte de la primera línea y un grueso componente de los migrantes, está asociada a la destrucción que desestabiliza, infunde temor y funciona a grupos que captan núcleos urbanos, mantos poblacionales sin criterio que por una miserable suma de dinero asesinan y desmoronan la infraestructura de Bogotá con el costo que ello implica para los impuestos de la población. Patrocinio al caos que partió del inconformismo ciudadano invade el ambiente social y naturaliza el vandalismo que se emplea tras el argumento de exigir oportunidades y pedir resultados a quienes ejercen el gobierno local y nacional. Mesianismo que quieren encarnar en los referentes de lo que han llamado el pacto histórico, poco a poco se desmitifica. Salidas en falso en temas de trascendencia, lavada de manos al mejor estilo de Pilatos y señalamientos de preocupantes procederes que los liga con acciones noxantas, pulveriza el discurso retórico que necesita del show digital y la atención mediática
para calar en la opinión pública, pese a sus incoherencias y desastres en el ejercicio del poder. La violencia que se tiene en las calles no es protesta, es un delito que está secundado por fuerzas políticas, como lo dijo a Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Salir a violentar, a agredir servidores públicos, a quemar un bus de servicio público que iba con pasajeros, no solamente no es protesta, es un delito. Es casi que un intento criminal por afectar la vida de los bogotanos y el patrimonio de los bogotanos. Yo quiero insistir en que esta radicalización de jóvenes, abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo, es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad. La alcaldía y la policía metropolitana vamos a ir hasta las últimas consecuencias judiciales para quien siga intentando cometer actos de vandalismo y violencia, y en este caso ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos a cualquier ciudadano de esos pacíficos y tranquilos. En Usme, en Kennedy y en Suba, lo que hay es una combinación de politiquería, desde senadores como Gustavo Bolívar y el petrismo, radicalizando jóvenes que terminan incluso en vandalismo, y también financiación de organizaciones delincuenciales y de microtráfico en esas zonas que aprovechan la financiación de este tipo de protestas y bloqueos para mantener distraída a la policía en vez de que los esté persiguiendo a ellos. A los criminales los vamos a perseguir. De hecho, hemos judicializado a 36 personas. 16 ya están en la cárcel. Hay que retomar el orden y tomar las acciones que corresponde con esos sujetos que están acabando con la paz de los ciudadanos. Entorno de campaña que ya se vive en Colombia denota lo deplorable de una clase política que se esconde detrás de los jóvenes y los refugiados tras el ideal mamerto de defender lo indefendible. Apuesta de paz que se decía perseguir con la convocatoria de protestas pacíficas, quedó al margen con las balaceras, la quema de buses y la destrucción del patrimonio público. Vulgar cálculo político de desestabilización que se viene perpetrando desde 2019. Mediocre marketing electoral que diplomáticamente exalta los extremos ideológicos del contexto social mientras hace creer que desde donaciones se busca proteger a las capas más jóvenes de la población de ser asesinados o mutilados por las fuerzas del orden. Manipulación de voluntades sobre la que se debe ejercer acciones reales por parte de las autoridades. Todo los indica, incluso sus propios pronunciamientos digitales y mediáticos, pero dice que es una vil mentira, una rastrera mentira, como se escucha en este audio de Noticias Caracol con el senador de la República de Colombia, Gustavo Bolívar. Lo que dice la alcaldesa Claudia López es una vil mentira, una rastrera mentira, porque yo nunca he financiado grupos de la primera línea. Financiar grupos es entregarles dinero para operar. Nunca se les ha entregado un solo peso, y de eso puede dar fe la firma Baki. Lo que hicimos fue, a través de 4.988 donaciones de colombianos preocupados porque a los jóvenes los estaban matando y les estaban sacando los ojos, lo que hicimos fue entregarles elementos de protección, entregarles cascos, entregarles gafas y también respiradores, porque para nadie es un secreto, y lo demostramos aquí en un debate, el SMAT estaba lanzando gases con fecha de vencimiento, ya vencida, es decir, gases letales. El mismo fabricante dice en un letrero muy grande dentro de esos cilindros que esos gases vencidos se vuelven letales. De modo que espero que ella se retracte, porque voy a acudir a las instancias jurídicas. No pueden seguir calumniándome día y noche. Esto ya es un ataque sistematizado. No hay mañana que yo no me despierte y reciba un ataque de esta gente. De modo pues que, como les digo, emprenderé acciones legales y espero que esa señora se retrate. Ataques sistematizados de calumnia o error procedimental y político de un actor que hace más daño que bien a las fuerzas de izquierda. Indagación sobre lo que se teje detrás de los ánimos caldeados de la turba incontrolable que se toma las localidades de Bogotá debe transgredir la parodia con la que el progresismo quiere desviar la atención de su esencia barbárica.
ausencia de ética, falta de sentido común y escaso compromiso con el país es lo que aflora en medio de las fuerzas de izquierda que se quieren aferrar al antagonismo incoherente de socialdemócratas que estructuran la visión de futuro desde la mitomanía que los caracteriza, bipolaridad que la acompaña, tiene locos a los ciudadanos que no saben interpretar si está a favor o en contra de la protesta, desmanes y ataques que se viven a diario. Esto es lo que responde a ello en Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo no soy ambigua. La protesta social y la voz crítica de nuestros jóvenes yo siempre la apoyaré. Y la acción legítima de nuestras autoridades y policía yo siempre la apoyaré. Y siempre condenaré el vandalismo que no es protesta social y el abuso policial que termina quitándole ojos a jóvenes o matando a algunos por salir a protestar, porque eso no es autoridad legítima. Esta alcaldesa y esta ciudadana siempre apoyará la protesta crítica pacífica. Hasta aquí he llegado, denunciando la corrupción y el abuso. Claro que entiendo los dolores de los ciudadanos y los respaldo. Y como alcaldesa hago la mayor inversión social en la historia de Bogotá para honrar las necesidades de educación y empleo que tiene hoy nuestra ciudadanía y en particular los jóvenes. Pero nunca en mi vida nadie podrá decir que fui a lanzar una piedra, a romper un vidrio, mucho menos a quemar un bus, mucho menos a agredir a un servidor público. Nunca, jamás. Nunca participó en protestas y violencia, pero atiza el ambiente con comentarios contra la fuerza pública, sectarismo político que impide reconocer el centro y aportar al respeto por las diferencias, construcción de país radicalizada a través de un montón de incautos con ganas de hacer montonera y jugar a la revolución, guerreros insurrectos que están acabando con Cali, Medellín, Bogotá y las principales capitales de Colombia. Deplorable proceder de quienes fungen de decentes pero desconocen el significado de la palabra respeto. Tecnócratas, demagogos carentes de sinceridad que desde el populismo señalan e inculpan a la derecha de apropiarse de lo público, pero se niegan a reconocer la viga en el ojo propio. Cinismo despreciable de pregoneros en plaza pública que está acompañado de dineros en bolsas de basura que difícilmente encuentra explicaciones coherentes. Malévolo esquema de operar que pone cara adusta cuando se debe pagar por los servicios recibidos. Coalición de la Esperanza viene trabajando desde el 2019 por invitación de Iván Marulanda, como lo dijo a Semana en Vivo el precandidato presidencial Sergio Fajardo. En esta coalición venimos trabajando desde hace, de hecho, el origen de esta coalición es desde el 2019, alrededor de octubre del 2019, por invitación de Iván Marulanda, quien nos invitó a su apartamento a conversar a un grupo de personas. Y le digo exactamente quiénes estaban allí. Estaba pues, Juan Fernando Cristo, los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, estaba Iván Marulanda, estaba yo dentro de esa discusión, incluso estaba Roy Barreras. Y él fue quien nos convocó y dije, conversemos. Él estaba dentro del Senado, pues estaba en el Senado de la República y conversando con todas estas personas nos dijo sería importante que conversáramos. Y ese fue el inicio de esas primeras etapas. Después, el año pasado, pues en el marco de la pandemia, al finales del año pasado empezamos a retomar para encontrarnos y para discutir y aparecieron Angélica Lozano, también participó Carlos Ramón González, otras personas del Partido Verde estuvieron participando, los quienes han sido candidatos, quienes se han señalado, Jorge Londoño, Antonio Sanguino, Sandra Ortiz, y dentro de todas esas discusiones estuvimos participando. También llegó después Ángela María Robledo y estuvo participando dentro de todas estas discusiones. Entonces, ese es el camino que nosotros hemos recorrido durante todo este tiempo. Ahora, en el marco de todas estas discusiones y todas estas conversaciones, el Partido Verde tiene una cantidad de discusiones internas. Formalmente el Partido Verde ha dicho en más de una oportunidad que ellos están en la coalición de la esperanza, pero tienen una discusión política adentro de un grupo de personas que le apuestan a Petro, que creen que Petro es la persona que necesita el país
y otras personas dentro del Partido Verde que no comparten eso. Dentro del Partido Verde, yo conozco el Partido Verde desde hace ya muchos años, hay una gran cantidad de personas que le apuestan al centro, que no hacen parte de esa propuesta política asociada con Petro. Pero esa es una discusión que tienen que dar ellos allá adentro. Enredo de la coalición de la esperanza y las razones por las que no está asociado enteramente con el Partido Verde. Artistas del comentario y la cizaña con un claro objetivo de engañar sujetos carentes de autoridad moral para cuestionar a alguien y con mesura hacer uso de los mecanismos pertinentes para denunciar con pruebas irrefutables a quien corresponde. Bajeza argumentativa que solo encuentra en el insulto un espacio para detonar su talante propio de la carencia de cultura y educación. Máquinas de propagación de odio que solo siembran mala vibra y engendran potenciales actos de violencia futura. Envanecimiento de caudillos impide que oscuros personajes que se creen próceres de la democracia puedan controlar iras que los llevan a desinformar a la ciudadanía por el afán de figurar. Está más activo en sus redes sociales sin dejar de ser él, como lo indicó en Semana en Vivo el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Decidí, voy a entrar al mundo de las redes. No voy a dejar de ser yo, me voy a expresar en ese mundo. Y ahí decidí responderle en algunas ocasiones a Gustavo Petro por la forma como actúa. Él ha señalado, hay gente que me dice, usted lo ha atacado, le dije, hagan una lista, miren los tweets que el señor ha puesto en contra mía durante todo este tiempo, la cantidad de cosas que ha dicho, y hagan una lista de lo que yo he dicho con respecto a él, porque aquí se habla de cualquier manera, y decidí que tenía que responder, y lo he respondido en términos amables, respetuosos, pero diciendo lo que tengo que decir, y así lo he hecho, y estoy cómodo, y creo que es correcto, y creo que además Gustavo Petro se ha venido desinflando después de tener un momento grande en el sentido de las encuestas de todo el país. Digo, no, pues ya ganó Petro y esto, pues vamos a ver qué pasa si Petro gana, pero yo veo cómo se van desinflando, cómo van pasando cosas alrededor de su comportamiento y estamos en esa confrontación política y en esa confrontación política seguiremos. Contestarle a él y a otras personas por cómo actúa es necesario, pero siempre con respeto. Hechos de los últimos días han demostrado que a los humanos comunes, glaucos y socialdemócratas que dicen tener un pacto histórico por Colombia, no hay que atacarlos, solo basta con hacerles preguntas y dejar que contesten. Ellos solitos evidencian su profunda ignorancia, resentimiento e hipocresía. Triste realidad en el ambiente de las tres principales capitales de los colombianos, Bogotá, Medellín y Cali, está en la administración que la izquierda ejerce sobre ellas. Caótica espiral constituida por 3 alcaldes con aspiraciones electorales posteriores que concentran sus esfuerzos en construir su futuro político antes que pensar en gobernar y honrar la obligación que adquirieron con las personas que los eligieron. La política nacional no puede girar en torno a personalismos. El país tendrá que conocer y escoger otras opciones de cambio, como lo dijo en Semana en Vivo el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero. La política nacional gira en torno a Uribe o a Petro, cuando aquí hay unas tonalidades maravillosas para poder descubrir en la democracia nacional. Pero bueno, yo entiendo y tengo que responder, por supuesto. Entonces lo que quiero que me entiendan es esto, es que allí hay una decisión y una voluntad de cambio de al menos 4 millones de personas, que para mí son importantísimos en la decisión de cambio. Y cuando nosotros decimos dejar la puerta abierta, significa que no vamos a cerrar la puerta para que estos colombianos y colombianas apoyen en determinado momento una opción de cambio como la nuestra. Simplemente lo que quiero decir es que me parece que la política nacional no puede girar en torno a personalismos, a uno, a dos en este país, sino que el ejercicio democrático permita, y justamente estos espacios son vitales, pues permitan conocer otras expresiones de la realidad política, otras expresiones de cambio. Además, no estoy intentando taparla, me parece que esa es la realidad, así está, y simplemente respondo que frente a esa opción de cambio hay otra opción de cambio, que es la nuestra, y que el país tendrá que escoger qué opción de cambio quiere.
si quiere la opción de cambio de Gustavo Petro, si cree que hay opción de cambio con Sergio Fajardo, o si la opción de cambio es Camilo Romero, porque yo sí creo que el pueblo colombiano tomó la decisión de cambio. Entonces, reitero, y con esto termino esta parte, que me parece clave, somos proyectos distintos con Gustavo Petro, pero hay que mantener una puerta abierta, latente, porque ahí hay una población que quiere cambio, que acompaña a Gustavo, y esa población puede tomar una decisión de acompañar esta opción de cambio que nosotros le estamos proponiendo al país. Opción de cambio es la que quiere el país y no se debe cerrar las puertas a alianzas así muchos se nieguen a ello, como el petrismo, codicia de poder que devela el enfrentamiento y las jugaditas que se hacen entre los propios integrantes de las corrientes de oposición. Aquellos que dicen ser alternativa de poder para 2022 deben pasar de ostentar un cargo público a ejercer las funciones políticas que les corresponde, gobernar y legislar para brindar garantías que permitan a la fuerza pública enfrentar la gravísima criminalidad que atenta contra la seguridad ciudadana. La violencia ha destruido la ciudad y no se ve un esfuerzo de recuperación. El Monumento de los Héroes es claro ejemplo de ello, como lo expresó a Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo entiendo que, por supuesto, vamos a recuperar todas las zonas. Como te digo, ya recuperamos 49 de las 62 estaciones que nos dañaron. Hemos recuperado buena parte de los espacios públicos. En el Portal Américas hemos recuperado 5 veces los andenes y 5 veces los han vuelto a dañar. Y los vamos a volver a recuperar. Y todo lo que se afecte lo vamos a recuperar. En el caso del Monumento de los Héroes, hay una disputa, no hay un basurero, hay una disputa por grafitis. Hay unos grafitis que condenan los falsos positivos. Los condenan abiertamente. Los falsos positivos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Uribe. Yo no creo que eso no merezca ser expresado y condenado. Me parece bien que lo condenen. Sin embargo, no podemos tolerar que uno ponga un grafiti y después los otros pongan uno. Entonces es un concurso. El petrismo va y pone unos grafitis, el uribismo va y pone otros. A ver quién pone sus mensajes. No, ninguno puede venir a vandalizar la ciudad. En el caso del Monumento de los Héroes, quiero explicarle a la ciudadanía por qué no lo hemos retirado a pesar de que tiene muchos grafitis en este momento. Porque tenemos que retirar ese monumento como parte del inicio de las obras de la primera línea del metro, que como tú sabes llegan hasta la calle 72, y hay que retirar ese monumento porque allí va a quedar el retorno de los trenes de la primera línea del metro. Disputa de fuerzas ideológicas que están acabando la ciudad y ahora se escuda con el trabajo del metro y detalles anexos. Nefasta apuesta de hacer ver al gobierno, el ejército y la policía como parias ante los organismos defensores de derechos humanos desvía la atención que debería estar concentrada sobre el verdadero problema, la conformación de células urbanas y la delincuencia que ejercen extranjeros refugiados en el país. Colombia se está convirtiendo en sinónimo de violencia, atraco y asesinato, criminalidad avalada por un débil brazo de la justicia permeado por los intereses políticos de la izquierda nacional e internacional, interpretación jurídica de la ley laxa con los capturados y que infunde miedo a los agentes del orden para hacer uso de la fuerza y por eso les cuesta la vida, como se vio este miércoles al sur de Bogotá. Es clara y directa en las acusaciones frente a la financiación de los grupos vandálicos que están azotando a la sociedad. Y acá está el audio de Noticias Caracol con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Se le da a uno, el país lo conoce. El senador Gustavo Bolívar, de manera irresponsable, ha recaudado recursos y los ha entregado. Dotaciones de cascos, viseras, guantes. ¿Para qué quiere un joven que protesta guantes? ¿Para qué necesita un guante? ¿Para salir a protestar? No, ¿sabe para qué usan guantes los vándalos? Para poder mandar bombas molotov contra la policía y contra Transmilenio y contra la ciudadanía y no quemarse. Entonces se ponen el guante para protegerse de ellos mientras agreden a los demás. Yo lo he dicho desde hace varios meses y el país lo ha visto. Una es la primera línea del Congreso, con Gustavo Bolívar y el petrismo a la cabeza, y otra es la primera línea que vemos en la calle, tirando piedras, destruyendo bienes públicos, haciendo actos de vandalismo. Eso es inaceptable. ¿De qué sirven los acuerdos de paz si desmovilizamos a organizaciones armadas ilegales y después vienen a radicalizar jóvenes que terminan este tipo de actos vandálicos? Eso es inaceptable. Tengan un mínimo de coherencia. Si quieren la paz es la paz, fuera que la paz era solo con las FARC. Yo espero, sobre todo le pido al petrismo, que tiene gente pensante. No pueden hacer política de una manera distinta
a la división, a la polarización y al radicalismo? Por favor, si algo necesita Colombia es seguridad, convivencia, tranquilidad, unión para salir adelante de tanta adversidad que nos ha puesto la pandemia. No puede ser que además de pandemia, desempleo, pobreza, ahora algunos quieran hacer radicalización política para mandar a jóvenes de carne de cañón a enfrentarse con las autoridades. No, yo sí pido un poco de respeto y mesura. Encuentren unas maneras más constructivas de hacer política. Cuando hemos encontrado vándalos y pruebas, las hemos entregado a la Fiscalía, y la Fiscalía sí ha metido a la cárcel a la gente. 16 están en la cárcel respondiendo, avalado por los jueces de la República, porque había pruebas claras y contundentes. Incoherencia de palabra y acción es la que invade a la izquierda colombiana. Autoridades no pueden seguir estableciendo un código del silencio frente a la impotencia que sienten las víctimas. Ciudadanía plagada de miedo que sale a la vía pública pensando que en cualquier momento la van a atacar o a atracar. El caos de la calle, que tiene presas a las personas en las casas, es fiel reflejo de un plan macabro de políticos que apostaron llegar al poder, secundados por grupos desestabilizadores que se apoderan de territorios y aterrorizan a la población civil cada noche, a la misma hora y en los mismos lugares. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Estúpida ideología que quieren imponer desde el discurso de un país más humano solo ha traído como resultado la falta de autoridad y la carencia de justicia, realidad evidente en la que solo basta recordar lo que aconteció en Bogotá entre 2012 y 2015, y ahora se repite con la bipolaridad que acompaña a la burgomaestre capitalina. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Estulta Ideología Mamerta. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Vandalismo, anarquía, bloqueo de vías, extorsión, fleteo, entre otros factores, es el producto de un grupo de políticos con estupendos discursos y pocas acciones para la ejecución de la infinidad de promesas que hacen en campaña. Este es el momento de recuperar un periodismo capaz de preguntar, cuestionar, pedir información y confrontar a sujetos que una vez perdieron en las urnas delinearon la apuesta de desestabilización que seguirían. La ciudadanía debe tener puntos de vista claros y objetivos para que, sin tener las manos atadas, puedan tomar la decisión correcta en los próximos comicios. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde el podcast llega a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.